¿Por qué Mike Pence acusa a Donald Trump de empujar a Estados Unidos al borde de una crisis constitucional? El juicio federal de interferencia electoral contra el expresidente Donald Trump, iniciado por el fiscal especial Jack Smith, ha servido para que Trump y su ex vicepresidente Mike Pence lleven a cabo un fuerte intercambio de acusaciones. El expresidente Donald Trump y el ex vicepresidente Mike Pence intercambiaron acusaciones relacionadas a la imputación criminal del fiscal Jack Smith contra el primero de ellos por sus esfuerzos para anular el resultado de las elecciones presidenciales del año 2020. Trump y Pence, cuyas diferencias fueron hechas públicas por primera vez en enero de 2021, cuando el entonces vicepresidente se negó a seguir jugando el papel que se le había designado en el plan de Trump para aferrarse al poder y certificó la victoria electoral de Biden como presidente del Senado. Vuelven a enfrentarse en el contexto del juicio contra Trump por interferencia electoral. Según un informe de ABC News, más allá de su testimonio ante el gran jurado, Pence dijo en conversaciones con el equipo de fiscales que investiga el caso de interferencia electoral que Trump había actuado de una manera peligrosa el 6 de enero de 2021, al que calificó como día trágico, y que a pesar de que no habían visto evidencia de fraude electoral, Trump continuó afirmando que las elecciones habían sido robadas. Fuentes con conocimiento de los hechos dijeron a ABC News que si bien gran parte del testimonio que Pence dio a los fiscales está contenido en el libro So Help Me God, publicado por Pence en noviembre de 2022, el equipo de Smith quería que el ex vicepresidente repitiera su versión bajo juramento. Según las fuentes, Pence dijo que Trump actuó peligrosamente el 6 de enero y casi empujó a Estados Unidos a una crisis constitucional. Según el informe, Pence le dijo al equipo de Smith que después de las elecciones no vio ninguna alegato significativa de fraude. Pero aún así, Trump declaró la victoria y afirmó que había ocurrido un gran fraude pocos tiempos después del cierre de las urnas, a la vez que ordenó en privado a Pence que investigara cualquier posible fraude. Las fuentes dijeron a ABC News que Pence dijo a los fiscales que se preocupó cuando, pocos días después de las elecciones, Trump comenzó a ignorar los consejos de abogados creíbles y experimentados dentro de la Casa Blanca, y a escuchar a abogados externos como Rudy Giuliani y Sidney Powell, quienes impulsaron nociones de fraude electoral generalizado. Según las fuentes de ABC News, Pence describió a los abogados externos como unos maniáticos, que le hicieron un flaco favor al presidente y al país, y que la idea de Trump de que Pence podría bloquear por sí solo el triunfo electoral de Biden era antiestadounidense. Trump: Pence testificó en mi contra para evitar cargos criminales, declaró. Por su parte, Trump acusó a Pence el lunes en un escrito presentado el lunes en la tarde en el expediente judicial del caso, interpuesto en su contra por Smith por interferencia electoral, de haber rendido testimonio en su contra como una manera de consagrarse con los fiscales que investigan las elecciones de 2020 y evitar cargos penales separados en su contra por retener documentos clasificados de la Casa Blanca. De esta manera, los abogados de Trump buscan debilitar el efecto del testimonio de Pence ante los fiscales en el caso federal de interferencia electoral contra el expresidente. Aún así, Pence podría ser uno de los testigos de la fiscalía en el caso que está programado para comenzar en marzo de 2024. Según el escrito, Pence estaba tratando de ganarse el favor de los fiscales, ya que estaba viendo y siendo investigado por el Departamento de Justicia en el momento en que rindió testimonio ante el equipo de Smith, por documentos clasificados de la Casa Blanca encontrados en su casa. Según el escrito de los abogados de Trump, fue gracias a ello que los fiscales pusieron fin a la investigación contra Pence en junio sin presentar cargos en su contra. Pence tenía un incentivo para proporcionar información consistente con la narrativa falsa y preferida del gobierno de Biden,
alegaron los abogados de Donald Trump.